Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo unboxing. En este caso, traigo acá otra tableta. Ya por ahí les había dejado el video de la nueva Xiaomi Redmi Pack 2. Ahora les traigo esta, la Galaxy Tab A11 Plus. Vamos a mirar qué trae esta caja. Vamos a hacer un unboxing. Vamos también a revisar algunas de sus características más importantes. Pero eso sí, les voy a adelantar algo que siento. Y es que esta caja, al ser tan delgadita, probablemente no nos han incluido el cargador. Entonces vamos a mirar, vamos a revisar muy bien y vamos a dar nuestro veredicto al final del video, si conviene o no comprar esta tableta, porque el precio es un poquito más elevado que tabletas con características similares de otras marcas. Entonces, para que ustedes sepan elegir, les voy a explicar absolutamente todo. Precio para esta, entre 800 y hasta 1.200.000, las he visto en algunas páginas, en algunas tiendas. El precio va a variar dependiendo la versión y dependiendo del sitio donde la compren. Por favor, pónganse cómodos. Vamos entonces a destapar la cajita y vamos a sacar nuestra tablet para mirar. Ok, aquí está. Listo. Caja vacía por aquí en un ladito. Vamos a sacar nuestra tableta. Listo, aquí la tenemos. Vamos a colocarla un momentico por acá. Aquí tenemos un compartimiento, a ver qué nos incluyeron acá. Bueno, el cable, manuales y el pinchito. Como les mencioné, como les anticipé, no tenemos el cabezote de carga, así que si ustedes se van a comprar esta tableta, alisten por lo menos 100.000 pesos en Colombia para que se compren lo que falta del cargador. ¿Listo? Le pueden colocar un genérico si quieren, pero pues podrían terminar dañando su tableta. Vamos a sacar por acá la tablet. Grandísima. 11 pulgadas es el diámetro de esta tablet en diagonal. Pero realmente es una tableta con un diseño muy bonito. Muy delgadita, por cierto, 6,9 milímetros tan solo. Está bastante bonita. El diseño súper chévere. La tapa en la parte de atrás es en un tono mate, tono como gris, que no se ensucia. Me parece súper genial que Samsung piense en este tipo de materiales. Acá tenemos, vamos a colocarla por acá, un momentico. Tenemos un diseño rectangular, muy común también en las tabletas que están llegando de casi todas las marcas. Pero este diseño rectangular, pues acá tiene dos tonos. Este es un gris como clarito, aquí tiene un tono un poco más oscuro y ese contraste hace que la tablet también se vea muy bonita. Este lentecito de acá, que parece un lente de mentiras, es la cámara. Un lente con 8 megapíxeles de resolución que les va a permitir grabar videos en 1080 a 30 cuadros por segundo. El diseño aquí en las esquinas, algo redondeado, bastante bonito. Y la ubicación de los botones. Entonces tenemos en la parte superior, que tenemos, bueno, primero, cámara frontal, 5 megapíxeles. Y en la parte de arriba, voy a irla prendiendo para revisar ahora lo que es su pantalla y otras cositas. En la parte de arriba tienen acá un micrófono, tenemos acá botón de encendido y los botones para el control de volumen. La parte de abajo viene limpia, no, perdón, no viene limpia. Acá tenemos para meter la SIM card. ¿Listo? Porque esta tableta viene para la SIM card. No se les olvide. En el lado izquierdo pues van a encontrar acá dos altavoces que están súper geniales. Bueno, que esta tablet debe tener muy buen sonido. Eso lo vamos a descubrir cuando hagamos el video de trucos, funciones y configuraciones que ustedes no se pueden perder. Para eso tienen que suscribirse al canal. Aquí tenemos otros dos altavoces. Realmente tenemos que hacer una prueba de sonido con esta tablet, a ver qué tal. Y aquí tenemos micrófono y la entrada del cargador. Entonces, esa es la parte física, ese es el diseño para esta tablet, la Tab A11 Plus. Ya para adentrarnos un poco más en las características que tiene, pues bueno, empezando, pesa 492
482 gramos. Eso es algo así como una libra más o menos, entonces es pesadita, claro que sí, pero pues la verdad, la batería que tiene es una batería que les va a dar autonomía, yo diría que para casi 2 días, entonces el peso es lo de menos. Igual la pueden colocar así, en un estuche, en un accesorio como el que yo tengo, para que no la tengan en la mano todo el tiempo. Ojo porque aquí vamos a poder colocar una nano SIM, la SIM card, pero le pueden activar también una SIM virtual. Viene con doble email para que tengan 2 números si lo desean. Entonces es una cosita que resalta. 11 pulgadas en diagonal el tamaño, con una resolución en pantalla de 1200 por 1920 píxeles. Para revisar un poco lo que es la plataforma, pues esta tablet viene realmente muy bien equipada. Aquí tenemos Android 16, acompañado de un procesador MediaTek Dimensity 7300 de 4 nanómetros. Les aseguro que ese procesador va a ser capaz de mover cualquier juego. ¿La quieren para juegos? Háganle, es una muy buena opción. Tenemos una CPU de 8 núcleos y tenemos una GPU Mali G615. Ojo porque si nos están viendo desde Estados Unidos, para Estados Unidos hay una versión diferente que viene con el MediaTek MT8775, un procesador diferente al que tenemos acá, en esta que tenemos en este video. Diferentes versiones de memoria interna con memoria RAM, lo cual va a implicar obviamente un cambio en su precio. Tenemos 128,6 de RAM, una nueva versión de 256,6 de RAM, y esta versión que tengo acá es de 256,8 de RAM. Digamos que es la versión top de los 3 modelos. Wi-Fi 802.11, tenemos GPS, GLONASS, Galileo, no tenemos NFC, tampoco tenemos radio. Tenemos cargador, entrada USB tipo C 2.0, no tenemos OTG, que sería para poder conectar una memoria externa a la tablet para intercambiar archivos. Bueno, pues acá no la tenemos. Sí tenemos varios sensores, como por ejemplo acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor de proximidad, el cual hace que la pantalla se apague cuando se la lleven cerca al oído o cuando de repente vayan a escuchar un audio que les envíen por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, en temas de sensores está bastante bien. Les mencioné 7040 miliamperios es su batería, lo pueden verificar acá. En ajustes, batería, buscamos por acá un apartado que diga información de la batería y aquí nos aparece 7040 miliamperios. Una batería realmente grande, está bastante bien. La carga rápida es de 25 vatios, de pronto hubiéramos querido una carga rápida mucho más alta, 45 tal vez, 67, pero bueno, digamos que 25 vatios, pues está bastante bien. ¿Qué colores van a poder encontrar disponibles en este modelo? Solo 2. Gray, que sería el gris, y Silver. Son los únicos 2 modelos para esta tabletica. Entonces, si ustedes me van a preguntar si les recomiendo o no esta tablet, lo voy a hacer a ojo cerrado, si es para juegos o si es para manejar Word, Excel, si es para ver películas. Como se pueden dar cuenta acá, tiene muy buenos colores, tiene muy buen brillo en pantalla. Vamos a colocarle todo el brillo. Observen. Está súper genial. El tema del brillo me encanta realmente. Entonces, ahí tienen para que escojan entre esta, miren otros modelos, vean muchos videos, cerciórense de la información y si quieren saber todo lo que pueden hacer con esta tableta, vienen videos de trucos, funciones ocultas, personalización. Vamos a enseñarles cómo formatearla y la vamos a enfrentar a otras tabletas de otras marcas. No se quieren perder esos videos, solo tienen que suscribirse al canal. En la barrita que dice suscribirse, le dan clic en la campanita que está al lado, seleccionan la opción que dice todas y ya está. Como siempre, gracias por ver mi contenido, déjenme su like, su comentario y nos vemos en un próximo video.